¿Qué tal, mexicanos? Bienvenidos a una emisión más de su canal Legión Vanguardia. El día de hoy tocaremos el tema Silvano Aureoles anda prófugo de la justicia. Se destapan contratos millonarios financiados para latinos. Vamos al intro, mexicanos, y regresamos a detalle de la nota. Gracias, mexicanos. Silvano Aureoles, cómplice en virtud de que estuvo dando dinero del erario a la empresa de Latinos, comandados por Roberto Madrazo, su hijo y su yerno. Vamos a la entrevista para que veamos a detalle de esta información. Mucho se ha estado discutiendo en los últimos días, en las últimas semanas, el financiamiento detrás de los medios de comunicación. El caso concreto de Latinus es motivo de un reportaje por parte del gran periodista Arturo Rodríguez para el semanario Proceso. Y vamos a platicar precisamente con Arturo, a quien tenemos en la línea telefónica. Un placer recibirte como siempre, Arturo, aquí en La Octava. Hombre, muchísimas gracias. Como siempre, un privilegio saludarte y saludar a tu auditorio. Gracias, Arturo. Pues mucho hemos hablado de quiénes están financiando medios de comunicación, pero hay negocios detrás de algunos de estos. ¿Cuáles son los negocios que tú detectaste en esta investigación para Proceso en torno a Latinos? Bueno, mira, primero creo que valdría la pena poner como antecedente que de parte de Latinos hay dos personalidades que tienen pues un interés político particular y que ha sido ya objeto de algunas publicaciones, particularmente la de Álvaro Delgado, sin embargo, que es el hijo de Roberto Madrazo, Federico Madrazo, y su yerno Alexis Nikin. Estos dos empresarios están inmersos en diferentes ámbitos o diferentes sectores económicos, particularmente en el tema de la proveeduría al sector salud, tanto de medicinas como de algunos insumos y servicios hospitalarios o de mantenimiento hospitalario de equipos de tecnología de punta, pero además tienen una amplia gama de negocios que van o pasan por la seguridad privada, 2 o 3 empresas de seguridad privada, también en el sector inmobiliario y en algunas empresas de comercialización, que no sabemos de qué productos, pero pues seguramente irá apareciendo más información al respecto. Oye, Arturo, ¿qué tanto pesa o qué tanto detectaron ustedes que puede llegar a pesar la operación precisamente de personajes que tienen a final de cuentas un interés político, en el caso concreto de Latinos? La relación de Roberto Madrazo, de Alexis Nikin Gagiola, ¿qué tanto peso tienen ellos en ese sentido? Pues mira, yo creo que es un peso bastante considerable, particularmente porque me queda claro que la familia Madrazo opera con un sentido de clan, con un sentido de familia, de grupo. En el caso de los negocios, me parece que expresan uno de los aspectos en los que este apellido y esta familia se han visto inmersos en la vida pública. Como recordaremos, el caso concreto de Roberto Madrazo pues es el de una personalidad que ha estado ligada históricamente a la vida política de López Obrador. Uno y otro no se entienden el día de hoy si no repasamos la historia que ha caracterizado sus disputas a lo largo de 3 décadas, desde los tiempos de allá de Tabasco, cuando contendieron por la gubernatura y los dos se convirtieron en personalidades muy importantes, luego en la elección de 2006 y finalmente en este momento. O sea, la confrontación Roberto Madrazo, Andrés Manuel López Obrador es histórica. Sus trayectorias políticas respectivas, insisto, no se explican sin uno o el otro. Y me parece que en este caso, pues de alguna manera lo que vemos en los negocios y lo que vemos en esta inversión en Latinos, pues es la materialización de una nueva versión o de una nueva cancha, un nuevo terreno de conflicto entre estas dos personalidades. Arturo, uno de los puntos que tocas en este reportaje, que le reitero a la gente, de verdad, échele un ojo, es el tema de los estados, sí, la relación con estados directamente. Particularmente con 2 gobernadores que me parece fueron fundamentales para el crecimiento de los negocios de Alexis Nikin, el yerno de Roberto Madrazo, que son el gobierno de Erubiel Ávila y el gobierno de Silvano Aureoles. Prácticamente entre esas dos gobernaturas, entre esas dos administraciones, pues Roberto Madrazo, es decir, Alexis Nikin, logró ganar en muy pocos años, por ahí de 2014 a 2018, alrededor de 1,000 millones de pesos. Es una cantidad enorme de dinero. Ellos estaban avanzando en la proveeduría de medicinas y, insisto, de estos servicios de tecnología, particularmente con estudios de rayos X, etcétera, hacia el gobierno federal,
cuando llegó el cambio de administración y prácticamente se quedaron fuera de todo. Como sabemos, pues una de las políticas de este gobierno ha sido muy polémica, ciertamente por las condiciones en las que se ha dado. Tiene que ver con pues precisamente la distribución, la compra y la distribución de medicamentos, que es el sector donde estaban los Madrazo y Alexis Nikin. Hoy lo que estamos observando pues es que en ese replanteamiento que ha hecho el gobierno federal de modificar su política de compras, que insisto, es muy polémica y ha sido muy cuestionada en cualquier caso, pues en el caso concreto que nos ocupa, ellos, las empresas de Alexis Nikin, resultan ser pues de las más perjudicadas. Y un caso que se ha denunciado, ya lo mencionaste al principio, que Arturo, pero el caso concreto de Silvano Aureoles. Sí, porque además el secretario, estamos hablando de más de 300 millones de pesos, 350 millones de pesos, vamos a cerrarlo ahí, en contratos del gobierno de Michoacán a las empresas, dos empresas de Alexis Nikin. Pero resulta que esas relaciones van un poco más allá. Por ejemplo, en el hecho de que el secretario privado de Silvano Aureoles, siendo gobernador, pues es uno de los accionistas de Latinos, es el que pone la cara, y creo que también fue clave en la entrega o en la adjudicación de contratos para las empresas de medicamentos. Es decir, hay una serie de implicaciones políticas y de negocios en torno a este portal informativo, ¿no? Oye, Arturo, quiero pedirte tu opinión para concluir esta interesante charla desde tu óptica periodística. ¿Tú ves que esto influya en la guerra de narrativas que estamos viviendo? De repente nos encontramos... Sí. Adelante, te escucho. Mira, yo creo que sí. O sea, me parece que son elementos informativos que hay que tener a la mano. Yo no quiero decir con esto que nadie carezca del derecho para... pues invertir en un medio de comunicación, financiarlo o expresar en atención, en ejercicio de su libertad de expresar diferentes informaciones y posturas políticas, como es el caso que nos ocupa. Es decir, tienen el derecho de hacerlo, pero yo creo que también como sociedad tenemos el derecho de ver y de observar qué es lo que puede haber detrás de un medio de comunicación, especialmente de uno que ha sido muy polémico y que ha dado golpes importantes, informativos a la actual administración. Es decir, me parece que los intereses que hay detrás, independientemente de la información que se publica, son relevantes para entender pues las líneas editoriales o las definiciones que pudieran motivar determinada postura como la de Latinos. Correcto, mexicanos. Se destapa la cloaca. Efectivamente, el erario es la principal fuente de ingresos de Latinos que está financiando a esta empresa opositora contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues nada más y nada menos han recibido 5,000 millones de pesos con contratos de 11 gobiernos estatales mexicanos. Esto es lo que Silvano Aureoles, lo que en un momento dado fue lo que financió a esta empresa. Dice que aparentemente lo que se otorgó fue de 4,500 millones en contratos con 9 empresas que financian el medio de comunicación Latinos, lo cual están ligadas al clan priista de la familia de Roberto Madrazo. Entonces, mexicanos, si se dan cuenta, esta empresa que está dedicada a la venta y distribución de almacenamiento de medicinas Latinos, equipos médicos y materiales hospitalarios, están ligadas a este famoso político que le tira todo a la cuarta transformación. Estos recursos mexicanos, con lo que el perredista sufragó la adquisición de productos y servicios, incluyeron dinero federal proveniente del Instituto Nacional de Salud del Bienestar, que el famoso INSABI, así como los fideicomisos federales para el tema sanitario. Entonces, mexicanos, dentro de esta administración o esta empresa financiada obviamente por este gobernador, Silvano Aureoles, también figuran otros estados. Se dice que también estuvieron financiados por parte del gobernador del Estado de México, que es del Mazo y es del partido del PRI. También estuvo el exgobernador de Puebla, José Gali, que es del Partido de Acción Nacional, y de Hidalgo, nada más que Fayad y del PRI. Entonces, mexicanos, todo esto, mexicanos, que vemos aquí lo vamos a ver, miren. Además de los 4,500 millones de pesos de las empresas recibieron en contratos de Michoacán, también concursaron en licitaciones públicas o fueron contratadas mediante invitación o adjudicación directa por dependencias. Estuvieron Jalisco, Enrique Alfaro, Alfredo de Mazo, de Estado de México, como le decía yo, Quirino Ordaz de Sinaloa,
Jaime Rodríguez, el Bronco de Nuevo León, y también estuvo Miguel Ángel Mancera. Entonces, mexicanos, esto es lo que está pasando actualmente. Al final ya vemos que realmente el hijo y el yerno del periodista Roberto Madrazo figuran entre los financistas de Latinus. Entonces, mexicanos, Federico Madrazo y Alexis Hicknicken son los que en un momento dado están al frente de esta empresa golpeadora directamente al régimen de López Obrador. Estos negocios de la familia Madrazo y Alexis Hicknicken se entienden a otras 13 empresas que han tenido millonarios contratos con gobiernos estatales en giros de diversos como la seguridad privada de bienes de muebles y reclutamiento de personal. Pero aquí, mexicanos, lo que en un momento dado es que estos personajes, estos funcionarios, en un momento dado, gobernadores que estuvieron detrás de esta empresa Latinus para estar encima en la oposición contra el presidente AMLO, hacían esto. Me compraban medicamentos a esta empresa de don Roberto Madrazo, y él les facturaba y no entregaba medicamentos. Obviamente, ese dinero que salía como un cargo del presupuesto del gobierno del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, ese dinero se iba directamente a la empresa de Latinus para hacer golpeteo contra la 4T. Si vemos, mexicanos, y analizamos de fondo este caso, podemos ver, mexicanos, que la auditoría de la Federación está investigando, está indagando a detalle de todo este fraude, realmente robo. Y derivado a esto, pues déjenme decirles, mexicanos, que Silvano Aureoles, pues sencillamente se fue del país, está prófugo. Entonces, mexicanos, ¿dónde está la investigación definitiva? Porque aquí vemos, mexicanos, una información donde dice que Silvano Aureoles, luego de concluir su administración, simplemente huyó del país derivado a las investigaciones que abrieron las autoridades judiciales en su contra por el gobernador actual de Michoacán, y que obviamente al verse encajonado, él lo que hizo, se peló del país. Entonces, lo que se está buscando, mexicanos, es que la justicia llegue a Silvano Aureoles y que también se investigue si es un dinero del gobierno de Michoacán, del Estado de México y de otros estados, de Puebla, de Hidalgo, y fondo del erario. Hay que fincarle responsabilidad a cada uno de estos exfuncionarios y funcionarios actuales, como en el caso del Mazo y del gobernador de Fayad, Enrique Alfaro, por lo mismo. La investigación de la Autoridad Superior de la Federación tiene que ser más profunda, más de fondo, porque escarbando, y ya nada más de entrada vieron que son 4.500 millones de fraude de dinero del erario mexicano. Quiere decir que tras fondo de este asunto se verán más robo ilícito, dinero que es del pueblo de Michoacán y de los demás estados que ya les mencioné. Entonces, mexicanos, aquí lo importante es que estos funcionarios que están involucrados en contratos fraudulentos se le aplique la ley como debe de ser. Ya es tiempo, mexicanos, que se le aplique esta observación a estos funcionarios, porque realmente ya basta que México siga tolerando a estos y a Silvano Aureoles, que lo localicen y que lo metan a la cárcel, porque es necesario, porque también está acusado de lavado de dinero, y esos personajes, si se dan cuenta, son del régimen del poder de la coalición. Entonces, mexicanos, es muy importante y estaremos muy atentos de darle seguimiento a esta información, y le estaremos llegando a ustedes detalles del resultado de este caso de Silvano Aureoles, de Latinus y de los gobernadores involucrados. Bueno, mexicanos, aquí termina mi información. Espero que la compartan y se suscriban al canal Legión Vanguardia. Nos vemos en una próxima nota. Adiós.